Muy buenos días, chicos, chicas. Los saluda el profesor Miguel Chereque del curso de producción de textos. También, al igual que ustedes, estoy recluido en mi casa y desde acá veo las formas de transmitirles algunos datos sobre los temas de las sesiones. Así es que vamos a empezar el día de hoy con nuestro segundo tema. ¿Recuerdan ustedes cuál fue el tema de la sesión anterior? Seguramente acertaron. El tema de la sesión anterior fue los tipos de textos. ¿Cuántos tipos de textos trabajamos? Los tipos de textos que trabajamos la sesión anterior fueron cuatro: los textos narrativos, los textos descriptivos, los textos expositivos y los textos argumentativos. Tengo que señalar que existen, según la clasificación de algunos autores, otros tipos de textos, ¿no? Por ejemplo, los textos dialógicos, los textos instructivos, que algunos los clasifican dentro de los textos descriptivos, etcétera. Pero nosotros por ahora vamos a trabajar los tipos de textos que se les ha enseñado en la primera sesión, que son cuatro: los textos narrativos, los textos descriptivos, los expositivos y los argumentativos. El día de hoy tenemos que trabajar lo que son los textos narrativos. Pero ¿qué entienden ustedes por un texto narrativo o por una narración? Una narración viene a ser el relato, un relato corto o breve de un acontecimiento que puede haber sido real, de un hecho que puede haber sido real o puede ser ficticio. Es así que, por ejemplo, nosotros en el día a día podemos llegar a casa a contarles a mamá o a papá o a algún familiar lo que nos ha ocurrido. Te encontraste con un amigo, ocurrió un incidente, por ejemplo, uno de tus compañeros se cayó y algunos compañeros se rieron, etcétera, y tú llegas a casa y le cuentas ese hecho. Ese hecho es real y tú llegas a casa y lo cuentas. Es una anécdota. Una anécdota es un texto narrativo, ¿no? Es un texto narrativo. Entonces tú puedes contar en forma escrita, puedes contar hechos reales, hechos que te han ocurrido a ti durante tu etapa en el colegio o en tu barrio. Puedes contar anécdotas diversas, pero así como tú cuentas alguna anécdota, también puedes inventarla. Puedes inventar un texto narrativo que sale de tu imaginación, y tu imaginación, algunos chicos, algunas personas son sumamente creativas y tienden a crear muchos relatos, muchas historias. Y qué mejor tiempo el de ahora como para crear una historia, para crear un relato. Ahora que estás en tu casa, seguramente ya no, o estoy seguro de que no sales de casa, entonces tienes oportunidad para leer mucho. Lee todo cuanto puedas y a través de esa lectura trata de crear absolutamente todo lo que se te venga a tu mente. Trata de crear todo tipo de historias. Trata de crear las historias que se te vengan a la mente. Coge una hojita y empieza a crear. El día de hoy vamos a trabajar efectivamente los textos narrativos. Como te mencionaba, un texto narrativo es un relato que puede ser breve. Breve, por ejemplo, un mito, una leyenda son textos breves, o pueden ser extensos, como por ejemplo una novela. En tal sentido, puedes contar en un texto narrativo una historia real o ficticia. Es así que los textos narrativos, te mencionaba, los textos narrativos, cuando son ficticios o reales, tienen elementos. ¿Te acuerdas de los elementos de un texto narrativo? Un texto narrativo cuenta con 5 elementos principales. ¿Cuáles son? Los personajes. Los personajes que son las personas o los seres, ¿no? Porque a veces también las plantas pueden convertirse en personajes, o los animalitos en personajes. Los animalitos en algunos textos pueden hablar. Los textos tienen personajes y estos personajes, estos seres, van a ejecutar diversos tipos de acciones. Los personajes existen en todo tipo de textos narrativos. En todo tipo de textos narrativos existen los personajes y normalmente se los suele clasificar en 3 grandes grupos. El primer grupo son los personajes principales. Los personajes principales destacan porque están a lo largo de toda la historia y son los que ejecutan las acciones más importantes. Luego tenemos los personajes secundarios. Los personajes secundarios son aquellos que acompañan a los personajes principales y pertenecen a la historia,
pero no efectúan o no participan de los conflictos principales, del conflicto más importante de la historia. Y por último tenemos a los personajes que se llaman personajes comparsa. Los personajes comparsa son aquellos que aparecen y desaparecen de la historia. Es decir, no permanecen ni siquiera un, un capítulo de un texto, por decirlo, si es que el texto es extenso, sino que aparecen y desaparecen. Son, por ejemplo, si en una narración tú estás contando la historia de Pablito, es el compañero de Pablito al que observó en la clase, pero nada más lo observó. Observó que, por ejemplo, Pablito al entrar a su salón, observa que Luis está sentado ahí y luego sigue derechito a su carpeta. Y ya Luis ya no aparece más en la historia. Ese es un personaje conocido como un personaje comparsa, porque aparece y desaparece. No son personajes ni secundarios. Pero resulta que Pablito tiene un amigo llamado Pedro. Y Pedro durante los recreos lo acompaña a jugar pelota, a jugar fulbito. Entonces ese sería un personaje secundario dentro de lo que yo te estoy comentando. Entonces tenemos así los tres tipos de personajes: personajes principales, secundarios y los personajes comparsa. Pero aparte de los personajes tenemos otros elementos, como por ejemplo el espacio. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Los lugares pueden ser inventados por una persona o por ti, pueden ser inventados estos lugares o pueden existir también en nuestra realidad, ¿no? Un lugar puede ser Huaraz, puede ser Yungay, puede ser una losa de fulbito, puede ser el colegio. Luego tenemos también, aparte del espacio, tenemos el tiempo. El tiempo es el periodo en el que ocurren los hechos. El tiempo dentro de un texto narrativo puede ser largo, puede durar años, ¿no? Por ejemplo, en las novelas hay muchas novelas en las que la historia dura muchos años, ¿ya? Por ejemplo, en las novelas de Gabriel García Márquez, las historias duran muchos años, pero también pueden durar meses, ¿no? Por ejemplo, en la obra La peste de Albert Camus, en esta historia se desarrolla un hecho que es una peste producida por las ratas y esta historia dura meses, pero también puede durar semanas, puede durar días o unos minutos. Eso depende de tu creatividad, depende de la creatividad del autor. Aparte de eso, nosotros, aparte del tiempo, del espacio y los personajes, tenemos la trama. La trama vienen a ser las acciones que ocurren en una historia. Eso viene a ser la trama. Y por último tenemos el narrador. ¿Quién es el narrador en una historia? El narrador en una historia es aquel que te cuenta la historia. Cuando tú lees un texto, quien te está contando ese texto viene a ser el narrador. Y existen tres tipos de narrador. El narrador que cuenta su propia historia. Por ejemplo, yo soy Miguel y yo empiezo a contar mi historia. Cuando yo tenía 8 años aproximadamente, solía salir de casa todas las mañanas y sentarme en la plaza de armas a contemplar el sol, mientras un grupo de niñitos correteaba de un lado para otro detrás de una pelota. ¿Qué estoy haciendo? Contando mi propia historia. Eso es un narrador personaje. Pero así como existen los narradores personaje, también existen los narradores testigo, que son el segundo tipo. ¿Y los narradores testigo de qué se encargan o qué es lo que hacen? Los narradores testigos son personajes de la historia, pero que no te cuentan lo que les ocurre a ellos, sino lo que ellos observan. Son, eh, son personajes que están observando lo que ocurre en la historia y te cuentan lo que ven. Por ejemplo, yo soy Miguel y tengo un hermano, y mi hermano se llama Renzo, y cuento la historia de Renzo. Renzo, cada vez que llegaba a la casa, llegaba preocupado, con los ojos tristes. Cuando mamá le preguntaba qué le ocurría, él agachaba la mirada y le decía a mi madre, no pasa nada, y se iba a su cuarto. Lloraba ahí desconsoladamente. Yo observaba a través de la rendija de la puerta de su habitación, observaba que él lloraba, y de pronto me acerqué a él y supe que lloraba porque se había sacado malas notas en el colegio. Una mala nota, por fin, me había dicho. Una mala nota. Me he sacado una mala nota. No quiero que mi mamá se entere. Mi mamá no se iba a enterar. Entonces él salía por las mañanas rápidamente al colegio para ponerse al día de sus lecciones
y tratar de subir esas notas que tenía bajas, esas calificaciones muy bajas que había sacado. Quería subirlas y demostrarle a mi madre que él era un excelente estudiante, pero por aquellos días no lo parecía. No estoy contando mi historia, estoy contando la historia de mi hermano, lo que le ocurría a él. Y por último tenemos el narrador omnisciente. ¿Y qué es el narrador omnisciente? El narrador omnisciente es aquel narrador que sabe todo lo que sienten los personajes, sabe todo lo que piensan los personajes. Por tanto, este narrador llamado omnisciente no está dentro de la historia. Y no está dentro de la historia porque tiene que saberlo todo. Es una especie de Dios. Ese es el narrador omnisciente. Entonces, un narrador omnisciente podría contarte una historia más o menos así. Cierto día que Miguel pensaba cuándo iba a acabar esta cuarentena, decidió salir de casa, esquivando todas las miradas de los policías, quienes muy vigilantes observaban para cuidar a la población, que nadie saliese de sus casas mientras duraba esta cuarentena, porque así lo había decretado el presidente. Pero Miguel, desobediente, no hizo caso. Se fue esquivando toda vigilancia y llegó hasta la plaza de armas. Se sentó, se agachó ahí a contemplar cómo estaba la ciudad, pero todo era desierto, cuando de repente lo intervino un policía y le dijo, por favor, su identificación. Y él le dijo que no tenía. Miguel no había llevado en efecto su DNI y entonces fue conducido a la comisaría. Entonces se me ocurre contarles eso que acabo de crear con ustedes para mencionarles cómo es el tipo de narrador omnisciente. El tipo de narrador omnisciente sabe lo que este personaje llamado Miguel está pensando, sabe qué es lo que quiere, qué es lo que hace. Es una especie de Dios que todo lo sabe. Y ese es el narrador omnisciente. Entonces ya tenemos los tres narradores. Repasamos el narrador personaje, el narrador testigo y el narrador omnisciente. Son los tres personajes tipos de narrador que existe en la historia. Repito, tipos de narrador: narrador personaje o protagonista, narrador testigo y el narrador omnisciente. Estos aspectos teóricos no necesitas anotarlos porque te estoy entregando en esta clase también un material con todos los aspectos teóricos de la sesión para que tú tengas en consideración y puedas analizarlos, leerlos y crear, sobre todo crear, porque este es un curso de producción de textos y en el curso de producción de textos me interesa a mí como docente que ustedes puedan crear sus historias. El día de hoy he traído también una lectura pequeña para analizarla con ustedes. Esta lectura pertenece a un libro que ha sido brindado por el Ministerio de Educación. El libro se titula Antología Literaria, Relatos de los Andes. Es un libro que al volver a clases presenciales espero trabajar con ustedes. Pertenece al primer grado de educación secundaria, pero yo sé que está apto para todos ustedes. Y de este libro he cogido una lectura que me parece interesantísima de nuestra autora ancashina, guaracina, llamada Rosa Serna Guardia, que es, desde mi punto de vista, una de las mejores escritoras que tenemos acá en Ancash. Esta lectura se titula Antarqui. Quiero que ustedes escuchen la lectura y después la analicemos juntos. ¿Ya? Dicen de Antarqui que salió del lago Titicaca como Manco Cápac y Mamaocllo, y que era robusto y ágil. Se hizo amigo del viento, de la luna y del cóndor. Tenía una llamita para ir y venir por los peligrosos caminos del Ande y gustaba vivir entre totorales. Tentado por el agua del inmenso lago, que no tenía límite, quiso conocer su fin y, ayudado por la luz de la luna, hizo un caballito de totora con el que cruzaba el lago de orilla a orilla, tocando alegremente su quena, tanto de día como de noche. Sin embargo, Antarqui no era feliz. Quería algo más. Así, de tanto mirar el cielo, de tanto observar el vuelo del cóndor, que se elevaba a las más altas cumbres, quiso volar. Se tejió un lindo poncho de lana de vicuña y un chullo que tenía los colores del arco iris. Se sujetó bien los yanques de cuero de llama y así abrigado, confortable, se trepó a las más
a la más alta montaña andina y empezó a volar. Sus ojos negros imitaron los del cóndor, sus brazos, las alas del cóndor, y su alma, el alma del cóndor. Y se fue de altura en altura, volando como el cóndor hasta las estrellas. Dicen que como prueba de que había estado en el cielo, se trajo de regreso una estrella tan pequeñita como la cabecita de un alfiler, y se sujetó con ella el cuello del poncho para que no se le volara con el aire durante el vuelo. Tan pronto como cogió la estrella, se sintió feliz y regresó a la tierra. Y para que no se le apagara nunca, porque era demasiado pequeñita, se puso a soplar como se sopla la candela, y la hizo crecer. Después la colocó en el cerro más alto de la región, donde arde todavía, y solo los hombres y los niños que son verdaderamente buenos puedan verla. Dicen también que Antarqui vive todavía. El tiempo no ha podido derrotarlo. Así, camina por la tierra largas distancias sin cansarse, con sus yanques de cuero de llama. Corre como el viento y cruza las aguas del lago y del mar en su veloz caballito de totora. Y apostando con el cóndor, día a día sale a volar recorriendo nuestros cielos peruanos. Nosotros acabamos de revisar una lectura titulada Antarqui. Entonces, de esta pequeña lectura, identificamos sus 5 elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Los personajes. ¿Quién será el personaje principal? Seguramente acertaste en esta oportunidad también. Y efectivamente, Antarqui es el personaje principal. Es un varón, nacido del lago Titicaca, ojo. Y también tenemos otros personajes. Se menciona al viento, a la luna, al cóndor y a la llamita, ¿no? La llamita que lo ayudaba a trasladarse, el cóndor, de quien se hizo amigo junto a la luna y al viento. Entonces estos vendrían a ser los personajes de la historia. Aparte de los personajes, tenemos el tiempo. ¿Cuándo ocurre esta historia? No se especifica. Pero nosotros, debido a que acá se menciona que salió del lago Titicaca como Manco Cápac y Mama Ocllo, podemos suponer, podemos inferir que el tiempo corresponde a la época antigua, ¿no? En la época de los incas, quizás por ahí, por el nombre Antarqui y porque se lo relaciona con Manco Cápac, Mama Ocllo y el lago Titicaca. Podemos inferir este dato, pues no se menciona en la lectura. Aparte de ello, mencionamos el lugar. ¿Dónde ocurren los hechos? Ocurren en los alrededores del lago Titicaca. Específicamente, ¿dónde? Ocurren los hechos en el Ande, ¿no? En el Ande, porque se menciona las montañas y el Ande en sí. Aparte de estos datos, identificamos, ya tenemos personajes, ya tenemos tiempo, ya tenemos el espacio. Ahora, ¿qué nos falta? Muy bien, nos faltan, lógicamente, la trama, las acciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué acciones hay en esta historia? Un joven, una persona ya mayor, o será un niño, Antarqui, es una persona que nace del lago Titicaca y quiere volar. ¿Volar como quién? Como el cóndor. Y como quiere volar como el cóndor, ¿qué hace Antarqui? Antarqui sube a una montaña, habiendo tejido ya un poncho, un chullo, y teniendo sus yanques de cuero de llama, decide volar como el cóndor. Y lo hace, por supuesto. ¿Y qué más? ¿Qué otros aspectos son importantes a destacar acá? Tenemos que destacar que él obtiene, para probar que ha volado, obtiene una estrella. La hace pequeñita, la tiene consigo y después la infla como si fuera un globito y lo hace grande. Y así la coloca en lo alto de una montaña para que los niños buenos y los hombres buenos puedan verla. Y también se menciona que Antarqui todavía vive recorriendo los cielos de los Andes o de los cielos peruanos, ¿no? Los cielos peruanos tal y como se menciona acá en la lectura. Esa viene a ser
la trama, son los hechos, las acciones. Y por último, ¿qué tiene? Narrador. ¿Quién nos cuenta la historia? No lo sabemos. Antarqui no nos cuenta la historia, porque dicen que Antarqui, que salió del lago Titicaca, como Manco Cápac y Mama Ocllo, y que era robusto y ágil, se hizo amigo del viento, de la luna y del cóndor. Dicen, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de narrador tendremos? Te propongo tres alternativas. La primera, narrador protagonista. La segunda, narrador testigo. Y la tercera, narrador omnisciente. ¿Cuál es? Elige cualquiera de las alternativas. Muy bien. Encontraste seguramente la respuesta. Y el narrador que predomina en esta lectura es el narrador omnisciente, porque sabe todo lo que ocurre, pero no está en la historia. Ese es el narrador omnisciente. Ya acabamos de encontrar los 5 elementos, pero hay algo más que nosotros tendríamos que analizar en una lectura. Allí hay una estructura. Un texto narrativo tiene una estructura. ¿Y cuál es la estructura del texto narrativo? El texto narrativo tiene 3 partes. ¿Cuáles son esas partes? El inicio, el nudo o conflicto y el desenlace. El inicio es la parte donde se presentan a los personajes. El nudo viene a ser el conflicto principal de la historia que va a desencadenar una solución o un desenlace, un final de la historia. Y por último nosotros tenemos el desenlace, que es la culminación o final de la historia. En esta historia que acabamos de leer, Antarqui, de Rosa Serna Guardia, nosotros podemos encontrar estos 3 elementos. El inicio. ¿Cuál será el inicio? El inicio, efectivamente, es la presentación de la historia. Dicen que de Antarqui que salió del lago Titicaca como Manco Cápac y Mama Ocllo y que era robusto y ágil. Se hizo amigo del viento, de la luna y del cóndor. Acá tenemos el inicio de la historia. El conflicto o nudo de la historia, ¿cuál será? El conflicto o nudo de la historia es el momento en el que él desea. ¿Cuál es su objetivo? Volar. Él desea volar. Y es así que como desea volar, él hace de todo para subir la montaña. ¿Y qué hace? Se cubre, ¿no? Se protege. Se protege porque sabe que la montaña va a ser frío. Y teje su poncho, teje su chullo. Y de pronto también prepara sus yanques de cuero de llama y escala la montaña. El conflicto es el momento en el que él quiere volar, trepa la montaña y al trepar la montaña, él vuela. Este es el conflicto principal, la parte más importante, la parte más intensa. A este conflicto también se le suele llamar clímax de la historia. Es la parte que más impacta, que más interesa al lector, porque llama mucho la atención que un niño quiera volar. ¿Y podemos volar nosotros? ¿Pueden volar ustedes? Yo creo que sí, y hay un camino correcto que viene a ser la imaginación. Por último, tenemos el desenlace, que es la parte culminante, es la resolución del conflicto. El nudo no viene a ser un problema en sí, sino es la parte más intensa de la historia. Y el desenlace es la parte culminante, el fin de la historia. ¿Y cómo termina? Termina mencionándonos que Antarqui todavía vive, que el tiempo no lo ha matado, y aparte de que el tiempo no lo ha matado, todavía vuela por nuestros Andes peruanos. Ese viene a ser el fin de la historia. Ahora, después de haber analizado esta historia, después de haberte dado algunas pautas sobre este tema que es importante, que viene a ser el texto narrativo, o los textos narrativos, porque pueden ser muchos, yo te voy a invitar a que aproveches este tiempo que estás en casa para leer. Lee mucho. Yo ahorita te contaré que estoy leyendo un texto que no es un texto narrativo. El día de ayer sí acabé de leer un texto narrativo, pero ahorita estoy leyendo un texto de teatro que se llama Seis personajes en busca de autor, de un premio Nobel de literatura que, bueno, a mí me interesa, pero yo te invito a leer todos los textos que puedas, no solamente los textos narrativos, sino puedes leer todo tipo de texto que hay en casa, siempre con la sugerencia de tu papá o de tu mamá.
Para culminar esta actividad, la actividad de los textos narrativos, este es un curso de producción de textos y vas a encontrar en el material las indicaciones para que tú puedas realizar una labor. ¿Y cuál es tu labor? Lógicamente, escribir. En producción de textos se produce. Así es que te voy a invitar a que por favor escribas un texto, según las indicaciones que te doy en el material. Ahí te doy incluso pautas que tú debes seguir para que crees tu historia. Exacto, vas a crear un texto narrativo y le pido a tu papito, a tu mamita o a tus familiares que por favor me hagan llegar las fotografías de tu trabajo, que sé que será formidable. Así es que nos vemos en la próxima sesión, la próxima semana, y ha sido un gusto trabajar con ustedes, chicos, chicas. Cuídense, protéjanse mucho, no salgan de casa, lávense las manos y cuiden a todos sus familiares y no se olviden de crear y volar a través de la imaginación. Cuídense, buenos días.